ahora va a seguir charlando con nosotros Pablo Melicchio, psicoanalista, escritor, autor del libro recientemente publicado en junio, mayo de este año, El lado Norita de la vida, que es un libro de entrevistas a Nora Cortiñas, que lleva adelante Pablo. Pablo, ha sido docente universitario, dicta cursos, también colabora con diversos medios gráficos, radiales, televisivos, y tiene una serie de novelas escritas. Su primer novela es La letra en la sombra, de 2008, y a partir de ahí hay una serie de otros títulos que seguramente pueden encontrar rápidamente si buscan el CV de Pablo. Así le doy la palabra y puede empezar a contarnos. Buenas tardes. Cortázar decía que el azar sabe hacer muy bien las cosas, y pensaba que, con Ale, que fue la que estableció el contacto para que esté acá hoy, nos conocimos hace muchos años, 15, 12... Parece que un poco más, pero... recién recibidos. Le estamos restando algunas. Tuvimos la suerte de compartir un espacio que seguro para los dos sirvió para repensar algunas cuestiones que después, con los años, han hecho que estemos hoy aquí. Trabajamos con adolescentes privados de la libertad. Yo venía de trabajar en el Instituto Manuel Roca como psicólogo, y después compartimos en un centro que era suena feo, pero como de clasificación, se decía en un momento, y de derivación de los adolescentes que habían cometido algún delito. Otra de las cosas que resultan interesantemente azarosas es que, así como estas experiencias son fructíferas, también muestran la alienación de muchos sujetos, más en posición de objetos que de sujetos, que retroalimentan el sistema penal, motivo por el cual, al menos ya ahí hablo de mi subjetividad, hicieron que termine sintiendo que esos lugares no eran para mí. Después de 10 años de trabajar, y me mandé un acting divino o un pasaje del acto, después podemos discutir. Me nombran vicedirector del Belgrano, un instituto también de máxima seguridad. Me voy a un bar y me pongo a escribir lo que resulta después ser mi primera novela, que nombró Ale, Letra en la sombra, que es mi experiencia con los chicos presos, puntualmente con uno que cayó preso por robar libros. Recién contábamos en el hall que en esos tiempos era muy paradójico que mezclaban en una misma celda un adolescente, claramente me acuerdo de uno que había asesinado a un arquitecto que salió en Crónica, qué sé yo, en la misma celda con un ladrón de libros. Me tocó esa suerte de atender a este muchacho Mariano, y con los años, obviamente, a él le dan el ingreso de la institución, le dan la libertad, y cuando yo me mando ese acting de renunciar a la vicedirección del Belgrano, unos días después estoy comprando libros en primera junta y me lo encuentro este chico Mariano que seguía robando libros. Y dije, me lo mandó Dios o quien sea, o Borges, para que escriba mi primera novela que trata sobre estas cuestiones. El azar también, y qué bueno que es la escritura, ¿no? Porque yo, cuando venía para acá, me acordé que había venido al Centro 2. Y cuando cuento que fue hace más de 10 años, siempre no estaba acá en el Centro 2. Y yo sé que estuve en el Centro 2. Pero el Centro 2, y yo pensé que era acá. Así que qué bueno que por eso están los libros. Le cuento un poco, agradecer a todas y todos que estén acá, la invitación. Es la primera vez que voy a hablar del libro sin Norita, con lo cual me falta la pieza fundamental de este libro. Recién comentaba que es donde estoy más castrado, porque la literatura en sí es una permanente castración, es muy difícil escribir. Básicamente yo me he constituido más como novelista, pero toda la literatura, como les dije en esta inicial, considero que como escritor y como psicoanalista me mueve
un compromiso social, pero que en las novelas queda un poco más solapado, a veces se entiende, a veces no, puede ser un juego para el otro. Freud decía que solamente los niños y los poetas modifican el mundo, ¿no? Me parece que en ese sentido, a veces una novela puede ser una forma de, no sé si de modificar tanto el mundo del otro, pero seguramente el propio. En el lado Lolita de la vida, les cuento la previa del libro. Yo soy de Castelar, Lolita es de Castelar, me la cruzaba desde un supermercado hasta en una manifestación. Obviamente la venía siguiendo como a las madres y a las abuelas, conocía la vida pública de Lolita y publico una novela que se llama Las voces de abajo, que es una novela cuyo protagonista principal es un chico con capacidades diferentes que está en una granja internado y empieza a escuchar enterrados en la granja donde él está internado las voces de unos desaparecidos. A partir de esa escucha, obviamente lo toman por psicótico, lo medican, pero digamos, el juego de la novela era mostrar que tanto discapacidad, locura y desaparecidos tenían como ese estatuto de lo que no hay que escuchar, de lo que tiene que mantenerse tapado, oculto, medicado. Esta novela tiene la suerte de que, bueno, tiene una reseña en página y qué sé yo, le sale la traducción, Lolita se entera y le mando el libro. Entonces, esto del azar que les dije al principio al mejor estilo Cortázar, después de usarla en muchos contextos y no animarme ni a saludarla, quizás por una cuestión de timidez, le llega mi libro, lo lee, esto hace 3 años, Lolita va a cumplir 90, es una lectora increíble, hace una reseña escrita y me junté con ella a charlar acerca del libro. Pues, imagínense, ahí se empieza a armar la idea, yo la escuchaba, me hablaba del libro y dije, bueno, la verdad que no tiene tanta importancia una novela, que ella me hable de una novela mía. Por entonces también les cuento algo que vino de la mano de ese momento muy fuerte para mí. ¿Se acuerdan que hace poco se quería, hará 3 años, modificar de la ley de salud mental una cláusula, un apartado, no me acuerdo bien, un segmento que iba a modificar muchos avances en lo que logramos en salud mental? Entonces, desde el Colegio de Psicólogos de Morón, desde donde yo pertenezco, como sabía que yo había establecido un contacto con Lolita, me pidieron si vieron típico pose con el cartelito no a la modificación de la ley de salud mental. Fui, nos juntamos con Lolita, posó, charlamos acerca de esto. Entonces ya dije, se me empezó a armar la escena, al menos mi fantasía, y mientras hablábamos de novela y hablábamos de la salud mental y del país y de Macri y de todas estas cuestiones, dije, me mando y le digo, bueno, podemos, ¿no te parece si podemos hacer un libro? Hasta entonces, solo de Lolita había una biografía. Entonces ella me dijo, mira, tiene que ser un libro psicoanalítico. Y bueno, a mi juego le llamó. Así que ayer lo presentamos en la Facultad de Psicología y le dije, me empujaste a la pileta a la que yo quería nadar con 40 grados de calor, Lolita, le dije. Así que el proceso fue así, medio azaroso, y yo fui un poco oportunista de esas posibilidades que me estaba dando la vida. Le propuse hacer el libro y arrancamos el año pasado, a principio ya hará más de un año. Encontrarse con Lolita es una aventura. Si bien vivimos a 4 cuadras, se la pasa viajando. Se dice, ayer también se decía, que se dice que si se dice que Dios está en todas partes pero atiende en la capital, Lolita atiende en todos lados y vive en Castelar, ¿no? Ella atiende, está en todos lados donde haya un hecho de injusticia. Ahora le voy a contar un poco algunos detalles que ustedes seguramente conocen y los pormenores del libro, que parece que es también lo que no van a encontrar googleando solamente.
Establecimos un primer encuentro. Yo llevé un grabadorcito, así que en ese sentido, antes de llegar, ahí me estaban diciendo una lectora que está por acá, me decía, se notaba que yo estaba nervioso. Sí, yo estaba nervioso porque sinceramente no sabía con qué lo iba a encontrar, ya pensando en un libro. Una cosa es sentarse a dialogar y otra cosa es establecer las bases, porque a futuro va a ser un libro, tampoco hay garantía, ¿no? Porque después tenía que buscar editorial y todo lo que no es tan sencillo, a pesar de que yo tenía otros libros ya publicados. Una editorial acorde a la ideología de madres, de abuelas, no cualquier editorial. Y después le contaba porque hay editoriales que se interesaron y yo dije que no, editoriales muy superpoderosas, pero que iba a quedar mezclado con un libro de Majul, por ejemplo, ¿no? O peor, de Feynman, ¿no? El malo, no del de página. Digo que a mí me sirvió mucho a la hora del primer encuentro y a partir de ahí, sin lugar a dudas, ser psicoanalista. Eso, aunque el juego que hacemos siempre en las presentaciones, yo digo que ella fue mi paciente y ella dice que nunca fue un psicólogo, ni piensa ahí que yo no fui su psicólogo, pero la escucha que tenemos los analistas, ¿no? Nos sentábamos en el living de su casa, yo tenía un cuaderno con preguntas que rápidamente quedó desintegrado por Norita, y que también es interesante, ¿no? Que no era como una entrevista semi-dirigida o dirigida, eso que nos enseñan más la psicología que el psicoanálisis, y fue un fluir interesante. Yo encendí el grabador, empecé como jugando el periodista, el psicoanalista, y después termina siendo un encuentro más, digo yo, humanitario, que lo van a ver en el libro, sin que haya dejado de ser analista en el sentido de la escucha, la repregunta, la contención, porque eso no te quita del lugar, todo lo contrario, ¿no? Freud, no se habla mucho del Freud humanista, ¿no? Se habla más de ese Freud de ensayo y error, padre del psicoanálisis, pero si ustedes leen El hombre de las ratas, todo, no lo que habitualmente se lee, los anexos, no sé si saben que él en un momento almuerza con el hombre de las ratas. Viene con hambre el hombre de las ratas y le da de comer. Eso tiene consecuencias en la clínica, por un obsesivo que le da de comer, después le instalan la falta porque tiene que pagar y todo eso, ¿no? Más honorarios de los acordados. Deuda. Pero bueno, se puede trabajar la deuda también. Después el hombre de las ratas está con un cuadro, viene con un cuadro muy de bajón, medio depresivo, y Freud le da un libro de Will Solá, creo que se llama, no me acuerdo la traducción al español, pero es algo así como, no es el arte de vivir, pero algo en torno al el vivir seguro. Después lo pueden buscar. Me parece que el efecto de la escucha, el efecto de la palabra, la posición de un analista puede ser en cualquier contexto, ¿sí? En este, que yo iba a poner, hay 10 capítulos, mejor dicho, 10 encuentros, yo le iba a poner sesiones, y ella no me dejó, por esta misma lucha que teníamos de quién. Sí. Pero van a ver, si tienen ganas de leerlo, que tienen esa impronta de lo que sucede cuando uno está con un paciente. De hecho, tengo imágenes de Norita apoyada contra el sillón. Imagínense que hay una etapa donde yo le pregunto por su infancia y tiene que volver 80 y pico de años atrás. Y ella inclinaba la cabeza hacia atrás, cerraba los ojos y traía un recuerdo de su infancia. Y un día me dice, a veces estoy lavando los platos y me acuerdo de algunas cuestiones de las que vos me preguntaste. Quiere decir que a veces hasta la palabra queda, ¿no? La pregunta queda resonando, y ese efecto de apertura y de habilitación de la escucha y de interés por el otro va creando un sistema de subjetividad purificante, de ampliación de una subjetividad. Obviamente estamos ante una mujer que es más joven que cualquiera de nosotros en su espíritu. Imagínense esto también en
un viejo, ¿no? En un anciano. Norita no tiene esa posición, pero sí tiene la historia de un anciano, si bien su posición no lo es. Y es recontra interesante ese esfuerzo por recordar, ¿no? La importancia. Y recién cuando yo jugaba con este concepto de que yo quería leer todo en este edificio, pero fue en otro, del Centro 2, digo la importancia de lo escrito porque después que terminé los 10 encuentros y los desgrabé, me senté con ella a limpiar el texto, ¿no? El texto es puro, no tiene ningún agregado, tiene las correcciones típicas del obsesivo que soy como escritor, pero Norita pedía que algunas cosas no estén, porque en el espacio de la confianza me contaba cosas muy íntimas que no hacían al valor del libro, que no tenían importancia. O pavadas que hablamos de nosotros, del barrio, chusqueríos. Entre encuentros, imaginen si escuchar a alguien, por momentos llorábamos los dos, hay recuerdos muy dramáticos, por ejemplo la primera Navidad de Norita sin su hijo Gustavo desaparecido, justo aparecen los cuerpos de las monjas en San Bernardo, San Clemente, por la zona de la costa. Entonces ya empieza a haber una dimensión internacional, 77, finales del 77, y circula que van a liberar presos políticos. Entonces Norita, miren la crueldad, ¿no? Por esto que escuchaba que decía Alicia, que yo ahora también les traje una cita de Freud. Miren la crueldad. Ella cree, porque le hacen creer que van a liberar presos políticos, entre ellos su hijo, y va a Castelar, le compra calzoncillito, le compra pantalón. Supone que va a venir del campo de detención y tortura, donde estuviese todo sucio, y se queda mirando la puerta de ingreso desde la noche hasta la mañana siguiente. Cuando ella me cuenta eso, bueno, obviamente nos movilizamos los dos, es como inmanejable, ¿no? Por lo que moviliza esa crueldad. En la neurosis eso genera angustia, sí o sí, no hay posibilidad de no angustiarse. O se tenían que mudar años después y Norita compra una casa por Castelar hasta que no encuentra con una puerta similar, miren lo que es la cierta locura, ¿no? Que yo le decía a Norita también, porque no era la misma casa, pero tenía que ser una puerta similar por si el hijo estaba perdido. ¿No? La puerta es un significante que aparece nuevamente, que yo un poco lo trabajo en el libro, ¿no? La puerta, ¿no? La puerta de donde se fue y la puerta donde aún 43 años después se sigue esperando ese hijo, ¿no? Que no tiene inscripción. Entre los encuentros voy trabajando estas cosas, por ejemplo el duelo, ¿no? Que es un tema muy difícil, ¿no? Porque si bien el duelo ante la enfermedad de un familiar o la muerte de un ser querido, ustedes esto lo pueden ver fácilmente en el duelo y melancolía, la sombra del objeto cayendo sobre el yo, pero despacito se habla de un año. Hay un libro muy interesante de Dirion, que no es psicoanalista, es una escritora norteamericana, tiene un libro llamado El año del pensamiento mágico, el año del pensamiento mágico, ¿no? Como que ese duelo, ella transita el duelo por la muerte del marido y va contando que hoy, hace un año, estábamos tomando un café, ¿no? Mañana podemos decir lo mismo, pero cuando ya pasa el año, uno ya no puede anclarse en la presencia, empieza a transitarse la ausencia, el primer día, ¿no? Sin el otro, que el año pasado ya no estaba. El duelo en las madres, puntualmente un trabajo en Norita, ¿no? Que la tomo como metáfora de las madres, tiene una dimensión diferente. Esto es discutible en psicoanálisis. Yo en cada jornada o congreso o con amigos y colegas discutimos si hay duelo o no hay duelo, ¿sí? Si el duelo es el encuentro con lo muerto, con el objeto, con la cosa. ¿Qué pasa en el caso de un desaparecido? Cuando en algún momento se reconocieron los vuelos de la muerte, ¿se acuerdan que hay madres que van al Río de la Plata y arrojan
flores, como acto simbólico, porque puntualmente es algo que se diga, bueno, por eso Norita y las madres insisten y las abuelas que se abran los archivos, que se sepan, ¿no?, puntualmente qué pasó con cada uno y cada una de ellos. Entonces el tema del duelo yo ahí lo trabajo. No van a encontrar un saber, ¿no?, una certeza, obviamente, en torno al duelo, pero creo, al menos de mi lectura, que no hay duelo, ni siquiera hay un inicio del duelo, porque el inicio del duelo, uno podría pensar, cuando se enferma un familiar, uno empieza el duelo. Acá salió a trabajar, en el caso del hijo de Norita, y no lo vio nunca más. Entonces, ¿dónde hay duelo? Se acepta, ¿sí? Se habla de muerto cuando no hay cuerpo, y aceptar la muerte también es darle un estatuto, de esto que decía, ¿no?, la desaparición, ¿no?, cobra una dimensión a partir de madres y abuelas que instala un concepto único en el mundo. Entonces decir que hay duelo y que hay muerte es borrar el concepto de desaparecido. ¿Muy bien? Sí, estamos bien. Cada capítulo en conversación con Norita llevaba también, imagínense si la escucha, ¿no? Si esto pasa con los pacientes, que hay pacientes que a uno lo deja movilizado, se queda pensando, a veces angustiado, toca puntos, como se llaman, puntos ciegos, ¿no? Algo en uno que a lo mejor tiene que trabajar en su propio análisis. Todo lo que yo escuchaba ahí, después lo tenía que volver a escuchar para desgravarlo. Entonces va como haciendo todo un trabajo de reelaboración de lo escuchado, que después se va sanando, al menos para mí, con la escritura. Yo tengo un libro llamado El arte nos puede salvar, porque creo que en más de una ocasión, bueno, lo trabaja mucho Lacan con Joyce, ¿no? Y de hecho, cuando, no sé si alguna vez lo escucharon eso, pero Joyce quiere llevar a su hija a que Jung le gane la tienda, y más o menos la frase de Jung es: usted quiere que su hija nade, no, su hija va a ahogarse donde usted está nadando, ¿no? Una cosa así, es decir, claro, la hija no tenía esa tela que Joyce pudo, ¿no? Como lo que trabajamos con el síntoma, ¿no? Algo que termine como aludando los tres registros, ¿no? Evidentemente la hija de Joyce queda más del lado de la locura, y Joyce pudo armar algo con la escritura. De alguna manera, la neurosis también, la escritura o el arte, que nos dedicamos a lo artístico, sabemos que va como abrochando algunos sentidos. De hecho, mi analista en un momento bastante simpático me dijo: vos le seguís dando vuelta con este libro al vínculo con tu madre. Y es posible, ¿no? Porque yo en alguna presentación dije, bueno, de alguna manera el libro tiene como dos dimensiones. Una madre con minúscula, en el sentido de la madre que todos tuvimos. Norita, hasta que desaparece Gustavo, era una madre como la mayoría, la de entonces, víctima del patriarcado, con un marido celoso. Es re interesante ver cómo esta mujer, a partir de este acto siniestro, hace un giro, ¿sí?, de 180 grados, y pasa a ser de una madre con minúscula a una madre con mayúscula, más universal, que termina en la búsqueda de su propio hijo, como la búsqueda de los 30.000 desaparecidos, y con los años con otras búsquedas. Van a ver que no solamente Norita, otras madres y abuelas están, como se suele decir, muchas veces donde tienen que estar. Por eso yo al libro le puse el lado Norita de la vida, que es un término simpático, porque es un lado de la vida que uno puede revisar, ¿no? Y mientras yo iba desgrabando y escribiendo, como dice Lacan, ¿no?, me iba pensando también como sujeto atravesado por una historia, iba pensando mi propia... Yo era bastante chico, pero tengo unos registros de la época de la dictadura. Pero evidentemente, si escribo 2 libros en torno a la dictadura, es porque hay algo ahí que yo como sujeto necesito pensar. En ese sentido, escribo
bien lo lacaniano para pensarme, pero meterse con una madre en Plaza de Mayo y meterse en profundidad debajo del pañuelo blanco y estar en su intimidad y ver cómo es su vida y escucharla, y hoy tener un vínculo de amistad, ir a comer, qué sé yo, ir por Castelar o visitarnos, va siendo también algo que Norita me dice cuando empezamos el libro, habla de la crueldad, y ahora yo voy a cerrar con una cita de Freud, habla de la crueldad, pero también habla de que no pudieron con todo. Sigue habiendo familia, sigue habiendo amor, sigue habiendo encuentros, abrazos, los jueves. En el libro también trabajo que el Día de las Madres no es el tercer domingo de octubre, sino los jueves. Norita siempre se vayan a la plaza, y yo es una invitación que les hago. Yo alguna vez he ido, no voy todos los jueves, pero si tienen la experiencia, un jueves 3:30 de la tarde ir a la plaza, Norita dice que es mágica, y es mágica. La vuelta, ¿sí?, pronunciando los significantes de los desaparecidos, la vuelta como recreando esa primera vuelta como modo de burlar al estado de sitio, ¿sí? Las madres en ese sentido también tuvieron esa locura que dice Galeano, que acá en el ¿cómo se llama esto? El panfletito este dice: en Argentina las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La neurosis ahí era amnesia obligatoria, la neurosis era no salir, miedo. Entonces, si bien las locas de la plaza es un significante con doble lectura, una es inicialmente los militares y los opositores a las madres las llaman las locas para desestimar sus acciones. Finalmente creo que cierta locura era necesaria para romper con esa dimensión de lo no permitido, de lo tapado. El miedo, ¿sí? Aunque tenían miedo, era madre, ¿no? Desde lo visceral, ¿no? Salir a luchar y a no bajar los brazos y a tratar de encontrar y a partir de poder inscribir algo diferente al concepto de desaparecido. ¿Estamos? ¿Cómo vengo? Tengo más. Tenés 10 minutos más o menos. 7 para ser exacto. 7 minutos. Mira que te cumpla. Aclárate lo del sufrimiento. La importancia de un libro, a diferencia de la palabra que quizás no queda inscripta, es la posibilidad de un legado, ¿no? Los libros, no es casual que en época de la dictadura, en un momento una de las decisiones fue quemar libros. Los libros dejan establecido cuestiones que se sostienen con el tiempo. Norita dice, ayer en la Facultad de Psicología estaba lleno de jóvenes, y ella decía, bueno, un libro es un legado, tiene que haber un libro por cada madre. Están empezando a salir, ahora salió el de Aida, está el de Laura Bonaparte, el editorial donde publiqué, Marea, va rastreando las distintas madres e intentando que quede la señal de lo escrito como historia urgente y como memoria permanente. El tema que me parece que es importante para debatir es la cuestión en torno seguramente al lugar del psicoanálisis en la época de la dictadura, que un poco ahí también lo pienso en el libro. Norita decía que algunos psicoanalistas y psicólogos intentaron entrar en madres de manera muy tibia, otros y otras entraron y no estuvieron a la altura de lo que el momento pretendía, pero que sí muchos terminaron siendo y muchas amigos, decía. Y me parecía re interesante esto, cómo de vuelta ella, que es lo que hace en el libro y en las presentaciones, de tratar de destrabar ese concepto de que no necesitaron al psicoanalista, que ya no fue mi paciente. Creo que las madres se salvan, y hay otro tema que yo ya empecé como a escribir para en algún momento publicar algo, es las madres se salvan
donde los padres, muchos, murieron. Las madres se salvan por la unión entre ellas y por lo que el patriarcado termina siendo para el hombre, ¿no? Como hombre, como macho, ¿no? El hombre que no llora, el hombre que no manifiesta lo que le duele. Las madres lloraban, gritaban, peleaban con los policías, peleaban con los militares. Los hombres estaban, muchos papás estaban periféricos, cuidando a sus mujeres o trabajando, pero no se juntaban casi entre ellos, ¿sí? Hubo más enfermedades, ¿sí? Que podemos pensar lo psicosomático y lo que quieran, muchas enfermedades muy prontas a 70 y pico y 80 y pico, está todo documentado, muchas enfermedades más de hombres, de padres, que de madres. Hubo también suicidios de madres, están documentados también, pero por sobre todo creo que las madres terminan siendo lo que son por la unificación entre ellas. Una última cuestión y le leo la cita de Freud. El último capítulo que me parece que abrocha el libro se llama Cómo transformar el dolor en lucha. Y me parece que eso también es, para los que sean psicoanalistas, pensar la cuestión del sintón, pensar un concepto que está bastante trillado ahora, que habría que revisarlo un poco más, que es el de resiliencia. Pensar, en definitiva, que por encima de esto, que tiene que ver con lo que transmiten las madres, es que aquellas que se salvaron y que, de hecho, es increíble porque Lolita cumple 90, las madres que quedan son poquitas, están todas alrededor de los 90 años, y Lolita decía ayer, no quiero morirme, como ese deseo vital de no muerte hasta que no se sepa, ¿no? Toda la verdad, ¿no? Como una lucha contra la biología de muchas madres. Por eso parece que ese motor termina siendo el de la longevidad, no quedarse. Creo que los viejos empiezan a morir cuando se quedan, ¿no? Se quedan alienados, sin palabras, encerrados. Estas viejas, como simpáticamente se le dice, parecen jóvenes, o al menos tienen ese motor que es el deseo, que sabemos bien que nos constituye, y cuando no hay deseo hay muerte. Entonces ellas sí pudieron transformar el dolor en lucha. Me parece que eso es una piedra fundamental que transmiten estas mujeres inmensas. Ayer cuando la iba a buscar para ir a la Facultad de Psicología, me dice, hoy me levanté excitada, me dice. ¿Qué me va a salir? Bueno, ya se jodo que es mi novia, que es mi amante. Me dice, me buscaste una más joven. Le digo, no, pero está bien, no importa la edad, ahorita. Y dice, hoy estoy excitada. Me dice, me levanté con una chispita de luz por todo lo que todavía hay que seguir haciendo. Freud, en el Malestar en la Cultura, dice, para entender un poco por qué hay que seguir escribiendo, encontrándonos, pensando, digo que esta invitación que nos hicieron es maravillosa. El pretexto puede ser un escrito, un libro, pero es para instalar algo que no Borges decía, que está también en las películas mexicanas, que la verdadera muerte es el olvido, ¿no? Entonces creo que todo esto que estamos haciendo es para que no aparezca esa verdadera muerte. Freud dice en el Malestar en la Cultura, el ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación funcional una buena cuota de agresividad. En consecuencia, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. Homo homini lupus, ¿no? Hombre, ¿no? El lobo del hombre. Bueno, sabemos que la mayoría de estas cosas están en Freud, ya hablaba de el hombre, ¿no? Cuando empieza la guerra también, ¿no? Pero la tortura, ¿no?
el crimen es la tortura, la desaparición, la apropiación. Nosotros acá tenemos, acá nomás en la esquina de la historia, la peor atrocidad, y hay que seguir pensándola. Gracias.